Buenas noches, bienvenidos a la Orden de la Noche. A la Orden de la Noche, Luis. ¿Cómo Mario, estás, señor? Ay, Mario, aquí seguimos viéndonos, aquí seguimos viendo a tanta gente que sigue entrando en la comunidad de la Orden de la Noche. A todos los ordenados, un saludito y gracias por estar siempre al pendiente y compartiendo y mandarnos mensajes, muchos mensajes, Luis. Muchos mensajes que nos manda toda la gente. Hay mucha gente que nos odia, ya lo habíamos dicho. Mucha gente que nos manda mensaje de mucho hate, pero bueno, hay mucho amor también. Gracias a toda la gente, todas esas muestras de amor de todos los ordenados, de todos los seguidores. Recuerden compartir. Estas ideas que nosotros tomamos son cosas que leemos, que investigamos. Nos encanta leer, nos encanta adentrarnos en los libros antiguos, en los modernos, en todo lo contemporáneo y en los temas que ustedes nos dicen, ¿no? En realidad no son ideas nuestras, no son opiniones o conclusiones propias, sino que tomamos más que nada referencias de las cosas que leemos en los libros. Exactamente. Nos encanta. Y platicar un poquito de estas experiencias y conocimientos ocultos. Conocimientos ocultos, cosas que han pasado en la historia de la humanidad, cosas que pasan con la sociedad, con el mundo, con el universo, con la mente, la conciencia, todo, Mario. ¿Por qué tenemos que ocultar estas cosas, Luis? ¿Por qué? Pues no sé, o sea, en realidad ¿No creo es para que todos? pues hemos hablado de eso, de que no todo el conocimiento es para todos. Uh-huh. Ciertos humanos venimos a hacer ciertas cosas. Muchos tenemos nuestra misión de vida, pero muchos, como platicábamos en algún capítulo anterior sobre el ser y el estar de Jacobo Greenberg, ser o no ser un turista totalmente en el mundo o tener tus ideas propias, empezar a tener tus ideas propias y ser un individuo, ¿no? Entonces, pues mucha gente le encanta simplemente turistear. Simplemente estar, ¿no? Luis, ¿cuál es el tema para todos los ordenados, todos los que se están conectando en este momento, que están compartiendo, que están poniendo su comentario? Síganle escribiendo porque los estamos leyendo. Los vamos a contestar también más adelante. Siempre tratamos de contestar los mensajes. Si no, ahí está nuestro Casper, nuestro fantasmita que nos ayuda a contestarle a toda la gente cuando estamos en vivo. Él es el que nos ayuda ahí a moderar el chat. Saludo a Gasparín, a Casper, que siempre está ahí con nosotros. Atentos a todos los comentarios. Y el tema de hoy, pues, es un tema controversial. Como siempre, vamos a hablar de Hollywood, los inicios de Hollywood, mensajes ocultos en Hollywood, quién controla la industria, qué personajes hay en la industria, Mario, el origen de todo. El origen de todo. Oye, hay mucho tela de dónde cortar en estos temas, ¿no? Claro, ¿te parece si empezamos por el nombre? Bueno, mira, el origen del nombre de Hollywood se remonta a finales del siglo XIX. En 1886, Herbie Wilcox, un empresario inmobiliario, compró una gran extensión de tierra en la región de los actuales Hollywood, en Los Ángeles, California. Originalmente, Wilcox planeaba desarrollar una comunidad residencial en esa área. Harvey Henderson Wilcox. ¿No? Y su esposa. Exactamente. La versión de hecho, la versión más aceptada es de cómo se eligió el nombre de Hollywood. Es que la esposa de Wilcox, Deida, se inspiró en un viaje en tren que realizaron desde su hogar desde Ohio hasta California. Durante el viaje, Deida conoció a una gran mujer en el tren que le contó sobre esta finca, sobre esta zona, ¿no? Llamada Hollywood. Una mujer que se llamaba Ivar, me acuerdo porque así se llama el hijo de Ragnar en la serie de Vikingos, ¿no? Sí. Ivar, y pues es muy curioso que conoció a una mujer que se llama Ivar, como el hijo de Ragnar, ¿no? Exactamente. Cerca de Chicago, Deida quedó fascinada con el nombre y decidió utilizarlo para nombrar su nueva comunidad en Los Ángeles. O sea, querían hacer una comunidad. Ajá. Como que una inmobiliaria, hacer casas, hacer ahí como que un suburbio o qué. Y una mujer le platicó a la esposa sobre ese lugar que ella tenía un rancho en Chicago y en Illinois, ¿no? Y le había puesto Hollywood. Y a la señora le gustó tanto que quería adueñarse del nombre, ¿no? Le gustó tanto el nombre y le quiso poner a esa comunidad. Exacto. Pero entonces hay otra teoría que dice que se llamaba Hollywoodland. Ok. Y este señor, Harvey, puso las letras como en el valle, así como Hollywoodland. Y después se perdieron las letras Land y se quedó simplemente Hollywood. Pero era como un conjunto habitacional que querían empezar a hacer, ¿no? Fíjate, dice, el nombre de Hollywood fue registrado oficialmente por Herbie el 1 de febrero de 1887. A medida que se desarrollara la comunidad, se construyó viviendas, se plantaron árboles y se establecieron empresas.
En la década de 1910, Hollywood comenzó a traer a la incipiente industria cinematográfica que... Empezaban a llegar todo esto... Sí, pues todas las producciones. Sí, ¿no? Todas estas producciones en ese tiempo, ¿no? Todos los personajes que querían empezar a producir ahí en Hollywood, pero entonces no hay ninguna teoría así que esté respaldada, ¿no? De que Hollywood es un lugar... oscuro, porque yo había escuchado una teoría de los druidas, ¿no? No sé si te acuerdas que en capítulos pasados hemos hablado de los druidas, pero pues como te decía, no hay ninguna teoría que respalde que derive de una expresión druídica o sí, una expresión druídica que sea Hollywood, ¿no? Como la vara sagrada, la madera sagrada de Hollywood, ¿no? Porque pues sabemos que los druidas eran una antigua orden sacerdotal, eran una antigua orden sacerdotal de la cultura celta y principalmente pues estaban ahí en las Islas Británicas, pero no hay un registro así de que los vincule directamente con el nombre de Hollywood. Ya ves que siempre queremos sacar teorías ocultas, pero en esta vez Hollywood no. Hollywood, pues la teoría más, pues podría decir que la más fuerte que hay del nombre de Hollywood es de este señor que quería hacer con su esposa una comunidad ahí de viviendas, ¿no? Así es, y con el paso del tiempo, Hollywood se convirtió en el epicentro de la industria cinematográfica estadounidense, albergando los principales estudios de cine y atrayendo actores y directores y productores de renombre. El nombre de Hollywood se hizo sinónimo de la industria del cine y su influencia cultural y continúa siendo símbolo reconocido a nivel mundial. Sí, claro, porque ahorita todas las películas se hacen en Hollywood. Hollywood es parte de todo el entretenimiento. Si dividiríamos el pulpo en los brazos que controlan el mundo, que es el sector financiero, el sector económico, pues el sector del entretenimiento es un gran brazo, ¿no? Del nuevo orden mundial. Si podríamos hablar de control total. Hollywood es un control, es el entretenimiento en sí. Ya ahorita Hollywood pues ya se expandió porque pues ya hay muchas películas o muchas producciones que no se hacen principalmente en Hollywood. Pero ¿cómo hay muy repetitivo esto que en todas las películas encuentras ciertos simbolismos o ciertos mensajes que se siguen repitiendo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir en esta trama hablando de esas películas también. Sí, claro. De todo esto que se repite. Pues es que repiten, por ejemplo, ritos de iniciación que hablábamos antes de los ritos que vienen en las canciones, por ejemplo, en la de Mozart, ¿te acuerdas? Cuando nos aventamos toda esta serie de La flauta mágica, que era una iniciación. Pues muchas películas también pueden contar iniciaciones, no principalmente como un rito o un ritual de iniciación, pero simplemente pues el camino que lleva el personaje principal a evolucionar su conciencia. Desde la ignorancia total de la gente que está dormida, que simplemente no quieren despertar, hasta que sí llegan a tomar conciencia, despiertan y salen de la Matrix, podríamos decirle así, ¿no? Mira, a lo largo de la historia, Hollywood ha sido objeto de debate en cuanto a su relación con la propaganda, ¿no? Herramientas de propaganda. Yo creo que lo hemos visto mucho en todas estas películas. Aunque no se puede generalizar que Hollywood sea exclusivamente una herramienta de propaganda, es cierto que ha habido momentos en los que se han utilizado películas con fines de propaganda. Bueno, contemporáneamente ahorita se utiliza muchísimo propaganda, claro. Pero yo creo que tú te refieres a algo más propaganda de guerra o algo así, ¿o qué? Sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos colaboró estrechamente con la industria del cine en Hollywood para producir películas que promovieron el patriotismo, el apoyo a las tropas y la justificación de la guerra. Estas películas, conocidas como películas de propaganda de guerra, tenían un objeto de influir en la opinión pública y promover los intereses y valores del país durante el conflicto. Pues claro, querían normalizarlo, ¿no? Exactamente. Pues si sale en el cine que está bien ir allá a pelear, pues creo que en la mente de las personas que los están viendo podrías decir que estaba bien ir a pelear, ¿no? Porque pues salen las películas. Pero los mismos alemanes lo sabían desde antes. Acuérdate de todas las películas que hacía el gran Adolfo Hitler. Vamos a decir este nombre ahorita para que sepan el contexto, pero no lo podemos repetir mucho, ya saben las políticas. Pero todas las películas que hacían los alemanes, él sabía que era la manera de hacerse un monstruo, de hacerse gigante, de poder implantar en el cerebro de las personas pues esa grandeza del todo el partido alemán y todas las ideologías que tenían a través del cine, a través de las películas. Porque yo creo que era el único en ese tiempo, la radio, el cine, las obras de teatro, ¿no? Sí. También en las obras había mucho de esos simbolismos. Porque imagínate la radio en esos momentos,
poderte imaginar toda una película, por ejemplo, todo este viaje, cuando contábamos que el viaje de Richard Bert cuando fue al Polo Norte y al Polo Sur, pasó por la radio. Entonces imagínate, te están contando películas en la radio. Entonces es una manera de poder entrar en la mente de las personas, porque las personas te dejan entrar a su casa, te dejaban entrar a su casa en la televisión o en el radio y que le dijeras cosas. Y yo creo que hasta hoy en día todavía vemos eso, ¿no? Sí, claro, hoy en día muchísimo más. De alguna forma se va disfrazando diferente, sí, pero... Pues podría ser como el inicio de la manipulación, ¿no? Fue como que las bases, empezaban a sentar las bases y como tú decías, en propagandas de la guerra ahorita, para poder normalizar todo eso. Durante la Guerra Fría en Hollywood también se vio influenciado por tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se produjeron películas que presentaban a los comunistas como villanos y promovían los valores capitalistas y la superioridad de los estadounidenses. Estas películas buscaban influir en la opinión pública y generar apoyo para la postura anticomunista de Estados Unidos. Pues sí se sintió por mucho tiempo, ¿no? Sí. O hasta en la película de Rocky, cuando Rocky llegó a pelear con Iván Drago, ¿no? Que era Estados Unidos contra Rusia y lo sentía. Pero tan marcado, ¿no? Y sí se sentía muy marcado eso del villano y el héroe, ¿no? Que al fin de cuentas eran las películas que nos llegaban, ¿no? Claro. Y lo llegas a ver normal, ¿no? Lo llegas a normalizar, claro. Que lo ves como que Estados Unidos siempre es el país bueno y Rusia es el malo, ¿no? Sí. O Japón o Corea, ¿no? Eran los países invasores, ¿no? Sí, eran los villanos. Y era una forma, yo creo que de justificar todo el hecho. Sí, normalizarle ir a pelear, exactamente. Algunas de las películas de propaganda de guerra más conocidas incluyen Por quien dobla las campanas en 1943. For Whom the Bell Tolls. ¿Te acuerdas que hay una canción de Metallica que se llama así? Sí. From Whom the Bell Tolls, pero en realidad esa película pues viene de una adaptación de una obra, de una novela de Ernest Hemingway, ¿no? Que fue publicada en 1940, que hay que acordarnos que Hemingway pues participó activamente en la Guerra Civil Española como corresponsal y pues él estuvo ahí en todos los acontecimientos, ¿no? Todo lo que sucedió dentro de esta contienda. Entonces el título en sí, el título de la obra de Hemingway procede de una meditación del siglo... No recuerdo qué siglo es, pero creo que es la meditación 15 de Devotions upon Emergent Occasions, ¿no? Que tienen un lema, ¿no? Tienen una... Sí, esta obra pertenece al metafísico John Donne, data de 1624. Se las puedo redactar, se las podemos redactar. Dice: nadie es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva un terrón de tierra, toda Europa queda disminuida, tanto como si fuera un promontorio, o la casa señorial de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad, y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas, porque doblan por ti. O sea, nos quiere decir que todos somos parte de un todo, ¿no? A lo mejor Hemingway... Somos todo y somos nada. Sí, Hemingway lo tomó de ahí, pero esa meditación pues nos está hablando de que somos conciencia, Mario. Que en realidad vamos dejando un legado de conciencia porque, por ejemplo, si lo piensas, los libros es conocimiento que gente nos dejó. Gente antigua adquirió conocimiento y nos dejó en los libros. Por eso en las iniciaciones hay un proceso de saber si eres apto o no para tener ese conocimiento. Claro. Que ahorita vamos a hablar de las iniciaciones también. Sí, ahorita podemos hablar de ciertas películas que parecen iniciaciones, pero cómo ya todo ese conocimiento plasmado en los libros, nosotros tenemos que tomar ventaja, tenemos que aprovecharnos de que ya está en los libros conocimiento que gente nos dejó, ellos ya estudiaron, ellos ya se aventaron todo su viaje físico, espiritual, del alma, y te lo dejan plasmado en libros, todo ese conocimiento. Entonces creo que es la manera de poder aprovechar nosotros todo eso y poder crecer, ¿no? Entonces, como decía, pues la obra, el poema donde se inspiró Hemingway para From Whom the Bell Tolls, todos somos uno, todos formamos parte de lo mismo. No te preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti, ¿verdad? Por todos. Otra película, Casablanca, en 1942. Uy, Mario. Una película de culto, una película que ganó Óscares. Es una muy buena película, pero pues en realidad sí es una propaganda de guerra, ¿no? Sí, demasiado, ¿no? Todo lo que conlleva esta película, toda la explicación y todo lo que pasa,
yo creo que sin duda es propaganda. Sí, pues mira, esta película Casablanca, que fue dirigida por Michael Curtiz, se estrenó allá en 1942, pues se ha convertido en realidad un clásico del cine, ¿no? Ha sido aclamada por su narrativa emocional y todas las actuaciones memorables. Para ponerlos ahí en un contexto histórico, pues hay un contexto más histórico-político y comprendemos que el papel de Casablanca como propaganda de guerra es crucial si tomamos que la película fue lanzada en 1942, claro. ¿no? Un momento en el que Estados Unidos pues estaba súper inmenso ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces todo el país movilizaba todos los recursos, ¿no? En 1942, inmersos totalmente en lo que era la gran pelea, la gran guerra, pues Estados Unidos estaba movilizando todo el país. ¿Cómo iba a justificar todas esas movilizaciones? Claro. ¿No? ¿Cómo iba a justificar su participación en la guerra? Con esos bonos de guerra incitando a la gente para... Claro. ¿Cómo justificas todo el dinero que te estás gastando para ir hacia allá, ¿no? Entonces, pues en este escenario, ahí fue donde le hablan a Papa Hollywood para que entre, para que venga a rescatar. Con todo este contenido. Entonces, sí, exactamente, para poder entrar en la gente y poder normalizar las batallas, poder normalizar la guerra. Por medio del entretenimiento. Por medio del entretenimiento, pero para que la gente se le suavizara el hecho de que Estados Unidos estaba yendo a pelear y se estaba gastando millones de dólares, ¿no? Y verlo continuamente, o sea, en mensajes, en películas, hasta que llega un momento que llega a ser normal, ¿no? Sí, claro, ¿por qué? Porque cuando llega a Hollywood, cuando le hablan a Hollywood, Hollywood contribuye a la causa y pues empieza a promover todos estos mensajes patrióticos, ¿no? Y al final tener un héroe que no existe, ¿no? Un héroe ficticio. Pues el héroe, ¿quién vuelve a ser? Ellos, exactamente, ¿no? Poniendo en contexto a los aliados en este punto de la guerra y pues el enemigo, que era pues en ese momento la Unión Soviética o cualquiera que fuera el enemigo para Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, pues en Casablanca, precisamente que estábamos hablando de Casablanca, pues se muestra a los personajes aliados como héroes, como valientes, como nobles que luchan contra el régimen nazi, podríamos decirlo. Y el personaje principal, que es Rick Blaine, pues es interpretado por Humphrey Bogart. Sí. No sé si te acuerdas de Humphrey Bogart, que en ese momento pues convirtió en un símbolo de resistencia, ¿no? Un símbolo de sacrificio. Humphrey Bogart, ¿te acuerdas de este gran actor, Mario? Sí, famoso por la película El Tesoro de la Sierra Madre en 1948. ¿Te acuerdas de esa película? Tuvo muy buenas películas antiguas, pero tuvo muy buenos éxitos. Y una sin dudas es Casablanca, ¿no? Casablanca, y esa que dices ahorita, El Tesoro de la Sierra Madre, es muy peculiar porque se filmó en México. En México. Sí. Se filmó en México. Fue en Durango, Sierras de Durango, en Tampico, sé qué parte. Creo. Bueno, la historia es en Tampico. Sí. De los vagabundos, pero creo que fue la primera película filmada fuera de los estudios, ¿no? Específicamente, como tú dices, ahí en los paisajes de Durango, en las calles de Tampico. Creo que se produjo ahí en San Miguel. Ahí en Michoacán, en Citicuaro, en Michoacán. Entonces, muchas escenas sí fueron filmadas en el estudio, pero muchas escenas fueron filmadas en México. Correcto. Pero bueno, volviendo a Casablanca, pues es apreciada. En realidad tiene mucha calidad cinematográfica. Es una gran película, tiene una historia de amor que es muy rica. También se puede argumentar que, pues, como herramienta de propaganda de guerra para la Segunda Guerra Mundial, pues sí transmitió mucho patriotismo, ¿no? Sí presentó a los aliados como héroes, como nobles, y pues a los contrincantes como unos villanos. Sí, tenemos más películas. El Sargento York en 1941, película estadounidense, y La Gran Ilusión en 1937 en Francia. Estas películas se utilizaron para movilizar y elevar el espíritu de las audiencias con mensajes políticos y justificar la lucha contra el enemigo. Sí, es lo que te decía, para poder justificar todo, para poder justificar la pelea. Oye, Mario, pero en esa época estamos hablando de propaganda de la segunda batalla, de la Segunda Guerra, ya por 1940-1939, que fue cuando comenzó, 38-39, hasta el 45. Ya había otro tipo de películas, ¿no? Películas más animadas, películas de Disney, ¿no? Fíjate que una de las primeras películas, porque pues hay que hablar de Disney también, que estuvo involucrado en este tema de la propaganda, ¿no? De Hollywood, de ayudar a Hollywood para mandar propaganda de guerra. Fíjate, ¿cuál fue la primera? Fíjate, la primera película de Disney es Blancanieves y los 7 enanos. Fue estrenada el 21 de diciembre de 1937. Esa, más que todo, propaganda, tiene mensajes ocultos, ¿no? Puede ser que sí tenga mensajes ocultos, pero tú sabías que es una adaptación.
Sí, no es la historia real. Sí, ¿no? Claro, yo no creo, así propaganda de guerra, no. Podríamos decir que es la primera película de Disney, pero sí tiene una adaptación medio oscura, ¿no? Pues claro, de los hermanos Grimm. Cuéntale, fíjate, o sea, de quién está, de quién claro, viene, todos, ¿no? O sea, los hermanos Grimm. Muy ocultista esto, ¿no? Oculto. Cuenta la historia de una princesa llamada Blancanieves que huye de la malvada madrastra y cuenta un refugio en una cabaña habitada por 7 enanos. Yeah. Pero tiene el lado oscuro, ¿no? O sea, realmente hecha por los hermanos Grimm tiene su lado diferente. Sí, pues es que la versión de los hermanos Grimm de Blancanieves presenta un poco de elementos más oscuros, un poco más siniestros en comparación con lo de Disney. Disney lo suavizó un poquito, ¿no? Pero ¿por qué quisieron trabajar con ese tema, no? ¿Por qué con esos personajes, con esos escritores que les gustaba? Bueno, yo creo que a Disney le gustó toda la trama. Ajá, pero simplemente lo suavizó. Uh-huh. Porque en realidad los hermanos Grimm muestran un poquito más a profundidad toda esta envidia extrema, ¿no? Que, por ejemplo, la reina le tenía a Blancanieves en ese momento. Disney lo suaviza un poco, pero pues entre comillas, ¿no? Porque al final manda a arrancar el corazón a Blancanieves. Sí, pero y aparte la quería matar, sabíamos, ese era el propósito, que la quería matar. Exacto. Y decía, ¿quién es la más bella? ¿Quién es la más bella? ¿No? Y el espejo, pues, le decía Blancanieves. Pero en el libro, o en el relato de los hermanos Grimm, pues la reina trató de matarla 3 veces. Sí. Entonces, mediante un corsé apretado, un peine envenenado y una manzana envenenada. Entonces, estos eventos ilustran la maldad y la violencia que existen en el mundo. La temática de la belleza, aparte de la temática de la vanidad, ¿no? Entonces, el cuento de los hermanos Grimm aborda el tema de la belleza y la vanidad de manera, pues, malvada. Una obsesión de la reina con ese tema, ¿no? Con su propia belleza. Se siente amenazada por la belleza de Blancanieves. Se embarca en una búsqueda despiadada, así como para deshacerse de ella, para matarla. Entonces esta temática destaca los peligros de la envidia y la obsesión con la apariencia física. Entonces yo creo que los hermanos Grimm sí lo estaban tratando de llevar hacia un punto más de hacer conciencia a las personas, ¿no? Es correcto. Entonces, aparte, podemos ver mucho castigo, mucha redención, ¿no? En contraste con la versión original de Disney. La historia original de los hermanos Grimm no presenta un final feliz convencional, ¿no? Después de varios intentos de la reina de asesinar a Blancanieves, pues sí, pero la castigan. No, a la reina la castigan en un baile macabro con zapatos de hierro al rojo vivo hasta que se muere, ¿no? Es una historia más oscura. Y Disney intentó suavizarla. Sí, simplemente Disney intentó suavizarla para poder vender a un público más amplio. Pero estábamos hablando de la propaganda, ya directamente con Disney en Hollywood. Pero simplemente quisimos hablar de... Que fue la primera película de Disney, pero durante la Segunda Guerra Mundial el personaje del Pato Donald de Disney se utilizó en algunas ocasiones. Ya había películas del Pato Donald. Así es. Dice, se utilizó en algunas ocasiones como vehículo de propaganda de guerra a través de cortometrajes animados. El Pato Donald y otros personajes de Disney fueron utilizados para transmitir mensajes de apoyo a las fuerzas bélicas de los Estados Unidos y promover valores patrióticos. Sí, me acuerdo, Mario. Me acuerdo de ciertos cortometrajes del Pato Donald. El sueño del marinero, ¿no? El sueño del marinero, exactamente, que creo que se llamaba The Sweater Face, algo así, no sé cómo se pronuncie, que es un cortometraje... Pues muy... ¿Lo puedes describir? Sí, pues es no sé si recuerdan ustedes, búsquenlo ahí, The Sweater Face del Pato Donald. No sé cuándo se estrenó, 1900, tuvo que haber sido 42, 40 y algo, porque tuvo que haber sido en el periodo que se estaba peleando, ¿no? Pero es un cortometraje animado del Pato Donald, lo protagoniza el Pato Donald, lo creó la casa productora Walt Disney, en los 40, 41, 42, ¿no? Durante toda esta batalla. Entonces, pero yo creo que Disney también lo utiliza como para ridiculizar, ¿no? Desacreditar la ideología y las prácticas del régimen alemán en ese momento, ¿no? De Adolfo. De burla, ¿no? Sí, porque sí existe un contexto histórico, ¿no? La propagación de la sátira. Durante la guerra, la sátira y la caricatura fueron utilizadas como armas muy poderosas ridiculizar regímenes totalitarios, ¿no? Por ejemplo, en este cortometraje, en el The Furious Face, se enmarca dentro de este contexto, buscando pues evocar la imagen de la superioridad, del culto a la personalidad que rodeaba a Hitler en ese momento, ¿no? Y a la propaganda alemana, ¿no?
Entonces, pues es una representación exagerada de la vida bajo el régimen nazi. Él se levanta y está viviendo bajo ese régimen, ¿no? Entonces el cortometraje representa al Pato Donald como un ciudadano alemán que vive en un mundo completamente absurdo, opresivo bajo el dominio nazi. A través de la animación, pues exageran los aspectos ridículos y deshumanizantes, ¿no? De la vida cotidiana en Alemania en ese momento. Todo lo que estaba sucediendo. Entonces al Pato Donald le toca vivir ahí ciertas cosas absurdas, pero con mucha simbología y con mucha representación del partido alemán, ¿no? Vivía bajo ese momento, bajo ese régimen. Ridiculizaban a los alemanes, toda la ideología. El personaje después del Pato Donald se convierte como en un símbolo de resistencia contra la rebelión, contra el régimen, ¿no? Entonces, a lo largo del cortometraje se burla repetidamente del personaje de Adolfo. O sea, era demasiada propaganda. Se revela que la vida bajo el régimen pues era solo una pesadilla. Al final se despierta el Pato Donald, era una pesadilla. Entonces se siente aliviado de volver a ser un ciudadano estadounidense libre, ¿no? ¿Por qué desde pequeños nos quieren, o sea, por qué en la caricatura los pequeños tener ese odio y esa admiración por su patria, ¿no? Siempre sí. Yo creo que son reforzamientos, ¿no? Son reforzamientos. Odiando al enemigo, ¿no? Sí, siempre, ¿no? Burlándose del enemigo, del villano, poniéndose ellos como los buenos siempre, despertándose de esta pesadilla el Pato Donald y decir, ay, todo era un sueño, qué bueno que sigo siendo estadounidense, ¿no? Es lo que te decía, es un refuerzo, ¿no? Es un refuerzo de valores de la libertad, del rechazo de los ideales totalitarios. Entonces, siempre lo han hecho, Disney lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Y no es el único. No, The Fury Face en realidad es un cortometraje muy audaz, es valiente para la época, utiliza la sátira, ridiculiza a los alemanes, a toda la propaganda alemana durante la Segunda Guerra Mundial, normaliza la guerra. A través del Pato Donald, pues, exageran muchísimas cosas, ¿no? Critican todas estas prácticas totalitarias de la época. Entonces, pues igual proporcionó un escape cómico para la gente, ¿no? Para el público en ese momento. A lo mejor a mucha gente le sirvió como herramienta para levantar el ánimo de lo que estaba pasando, ¿no? Para fortalecer un poco la resistencia en contra de la tiranía. Entonces, ya Disney ya quería hacer muchísimas cosas desde hace mucho tiempo. O sea, es como un testimonio del poder del arte y lo que puede hacer la animación para desafiar, ¿no? Pero no nada más el Pato Donald. No. Disney tenía otros personajes de los cuales se agarraba para poder hacer eso, ¿no? Pues el famoso Mickey Mouse. El famoso Wicked Mouse. Personaje de Disney también fue utilizado en algunas ocasiones como parte de la propaganda de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. En particular, se crearon una serie de cortometrajes animados con el objetivo de promover el espíritu patriótico, que es lo que les comentaba. Uno de los cortometrajes más destacados es de New Spirit en 1900... ¿Qué? Sí, un cortometraje, exactamente. Uno de los cortometrajes más destacados es New Spirit en 1942, en el que Mickey Mouse se convierte en un defensor de la libertad y enfrenta al enemigo representado por las caricaturas de Hitler. Sí. Este cortometraje tiene un fuerte mensaje patriótico y llama a los ciudadanos a comprar bonos de guerra y participar activamente en el esfuerzo de guerra. Entonces estaban usando a Mickey para promover el patriotismo. Exacto. Para apoyar a la guerra, toda la movilización en ese esfuerzo bélico del que hablábamos, ¿no? Además, Mickey Mouse también apareció en otros cortometrajes de propaganda como Comando Duck en 1944, donde se promovía el pago de impuestos y se alentaba a la población a contribuir a los esfuerzos de guerra a través de compra de bonos de guerra y participaciones en el racionamiento de la comida. O sea, que se empezaran a preparar de que, a ver, no estén comiendo de más, lo que necesiten solamente, y no se les olvide comprar el bonito de guerra, que gracias a eso tenemos un gran país donde pues no te va a faltar nada, sí. ¿no? O sea, y pagar los impuestos. Que y no déjame decirte que sigue siendo americano, ¿eh? Oye, ¿tú has visto anuncios del SAT ahorita o no? Hay una temporada, ¿no? Cuando se vienen los... ¿O cómo le hacen ahora para manipularnos para ir a pagar nuestros impuestos? Pues, no sé.
Por medio del celular, ¿no? Ya te llega todo. No, sí, no, yo creo que con miedo. Y con miedo, claro, sí, con advertencias y con... claro. Pero hay un cierto tiempo, ¿no? Cuando se acercan los días fiscales es cuando están ahí. Pero wow, lo que querían hacer porque lo hicieron directamente. O sea, este cortometraje, ¿cómo es? The New Spirit. Sí, The New de Spirit. Mickey Mouse. Ya es directamente, órale, ahí te va toda la propaganda y pues tratar de apoyar lo que estaban haciendo ellos en ese momento que se fueron a luchar. Entonces querían normalizar todo. Hay una película muy famosa de Bastardos sin Gloria. Glorious Bastards de Tarantino. Que habla mucho de ese tema. Pues es esa época, pero se trata de los que estaban cazando a los judíos, a los nazis. Eran cazanazis, ¿no? Pero toda esa publicidad, ¿no? Toda publicidad nazi que se hizo para... Claro. Es que pues es un tema muy extenso, ¿no? Pero ya Walt Disney, es que si estamos hablando de Walt Disney, ahorita que hablamos de él, pues sabíamos que a Walt Disney siempre le ha tenido un interés en lo oculto, un interés en lo esotérico. No sé si recuerdes un trabajo espectacular que se llamaba Fantasía, que salió en 1940, ¿no? Que incluye todos estos elementos simbólicos, todos estos conceptos filosóficos y espirituales que pues caracterizan a la película y a Walt Disney, ¿no? Por ejemplo, ahí en el viaje del protagonista del aprendiz del brujo Mario, Mickey Mouse interpreta al aprendiz que intenta usar la magia para poder simplificar todo este trabajo, ¿no? Sin embargo, pierde el control. No sé si te acuerdas que desata ahí todo el caos. Entonces hay algunos elementos esotéricos que se ven como si fuera un símbolo, ¿no? De viaje iniciático, pues el personaje principal debe enfrentar ciertos desafíos, aprender lecciones importantes para poder crecer, para tener ese crecimiento personal, ¿no? El maestro y el aprendiz, que el personaje del maestro, que es interpretado por el mago Yen Sid, puede ser visto como una figura de guía, ¿no? Para el aprendiz, para el desarrollo en su camino. Toda esta relación entre maestro y aprendiz, pues es un tema común entre muchas tradiciones. Pues es un tema común en muchas tradiciones iniciáticas donde el estudiante busca el conocimiento y la sabiduría del mentor, ¿no? Entonces, en la historia de ahí de fantasía, el aprendiz utiliza la magia sin tener el control adecuado, lo que lleva a consecuencias negativas. Es un caos total. Toda esta narrativa puede interpretarse como una lección sobre la importancia de la responsabilidad y la ética en el camino de una iniciación, ¿no? Es muy importante saber qué estás haciendo, no nada más usarlo por usarlo, ¿no? Es común que todos estos rituales de iniciación enseñen a los neófitos sobre las consecuencias de sus acciones y la importancia de utilizar el conocimiento adquirido de manera sabia y responsable. No, adquieres conocimiento y hago lo que quiero, ¿no? Es importante tener en cuenta que todas estas interpretaciones pues son subjetivas, no es la realidad. O sea, no hay algo concluyente que diga, sí, fantasía es una iniciación, todo esto son especulaciones. Entonces puedes encontrar muchísimos significados a través de ellos, pero sabemos que pues un viaje de iniciación siempre se toma como desde la ignorancia hasta el despertar y de ahí hasta salir de la Matrix. Puede ser desde empezar a no saber cómo utilizar la magia y tener un caos total hasta aprender a utilizarla y salirte de todo y encontrar el verdadero significado, que es un viaje de la conciencia. Por eso se llaman viajes de iniciación. Lo puedes ver en las canciones, en las películas. Ahorita podemos hablar de películas de viajes de iniciación, películas animadas. Estábamos hablando de propaganda de guerra de Disney, de Hollywood, cómo empezó. Pero todos estos viajes de iniciación a través de temas de películas y de series y de canciones pues se han visto desde hace muchísimos años. Pero ¿qué se está sintiendo, Mario, de la máquina de hacer ordenados? Ya está empezando aquí a alterarse la situación. Ya está empezando a alterarse, ¿verdad? Ya vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué está sucediendo. La máquina de hacer ordenados siempre trae al mismo. Parece que está fallando. No estará rota, Mario. Pues no sé, hay que checarla porque siempre el mismo. Siempre trae al gran Normie. A lo mejor se equivocó en el tiempo. ¿Qué tienes, Normie? Pues no más que ustedes, pero tengo la misma curiosidad. La misma curiosidad constantemente. Sí, por estar aprendiendo, por estar expandiendo tu conciencia. Puede ser que todo esto sea un rito o un viaje de iniciación para Normie. Desde el primer capítulo. O para ustedes. O para ustedes. O para nosotros. ¿Será la Orden de la Noche una iniciación para la humanidad? Puede ser. Muchas preguntas. Pónganos ahí qué piensan a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. También los que nos escuchan en Spotify, Luis.
que nos escuchan en Spotify, que no sé por qué la gente... Que van en su carrito. Que no sé por qué la gente dice que no estamos en Spotify. Están todos los capítulos. Todos los capítulos van a estar ahí. Están todos los capítulos en Spotify. Y recuerden que estamos haciendo siempre el esfuerzo por todos los domingos a las 8 p.m. en México estar el contenido, en sus pantallas. Es un gran esfuerzo, señores, en realidad. En realidad. Y hablando de esfuerzo, ¿de qué estaban hablando? De Hollywood. Empezamos hablando de Hollywood, del origen de Hollywood, de herramientas de propaganda. De propaganda de bélica. Hollywood, en las películas, de por qué se empezó a utilizar todo esto, por qué se fue metiendo en las películas, hasta las películas de hoy. En el entretenimiento, ¿no? Sí, en entretenimiento, pero también hablamos de pues el toque iniciático que tienen las películas o las canciones o pues muchas obras que se hacen para entretener a la gente, ¿no? ¿Quién controla la industria, Nomi? Exacto. ¿Quién controla? ¿Quién controla Hollywood? ¿Quién controla a Jolly You? La respuesta fácil sería decir que los judíos, ¿no? The Jewish. Sí, the Jewish people. Pues sería muy... ¿Has escuchado a alguien que diga eso? ¿Pero es bueno o es malo? Sí, he escuchado gente. Sí, pues a Mel Gibson. Claro. El gran Mel Gibson que tuvo un discurso... Y no una mala industria del entretenimiento, muchas cosas más, ¿no? ¿No se acuerdan la entrevista de Mel Gibson que habla de Christopher Walken? No, que dice que le da miedo a Christopher Walken y que Mel Gibson y Christopher Walken empiezan a hablar, se le encuentra a Mel Gibson a Christopher Walken y empiezan a tener una plática y estaba creo que el guardia de seguridad de Mel Gibson y empiezan a hablar de asesinatos, creo que de tipo de asesinatos y Christopher Walken le dice a Mel Gibson de que me encanta este tema y empiezan a profundizar tanto que Mel Gibson dice: yo simplemente le seguí profundizando por morbo. Quería ver hasta dónde llegaba esta persona a hablar de eso. Y fue un momento en que mi guardia se dio la vuelta y dijo: ya no puedo estar escuchando lo que están diciendo. Pero Mel Gibson estaba muy impresionado de todo lo que Christopher Walken llegó a decir, ¿no? A comentar. Sí. ¿Pero es judío Christopher Walken? No, pero pues es un grande en la industria, ¿no? En Hollywood. Entonces, bueno, tú dices que los judíos controlan la industria, pero yo te pregunto, ¿es bueno o es malo? Pues es la causa natural de cómo nació la industria del cine, ¿no? Porque la industria del cine realmente, antes de que existieran los cines como los conocemos hoy, empezaron en tienditas. Okay. O sea, prácticamente tú ibas a la tiendita de la esquina y había una pequeña maquinita a la que tú te acercabas y podías ver al principio imágenes. Las más famosas, digamos, pues eran las que atraían el morbo, imágenes de mujeres desnudas, de escenas de guerras, de carros, de animales extravagantes. Entonces, las películas o la industria del entretenimiento, particularmente el cine, empieza dentro de estas tiendas, y estas tiendas en su mayoría eran atendidas por judíos. Okay. Entonces los judíos son quienes prácticamente inventan la industria del entretenimiento, ¿no? Okay. Entonces es una causa natural de que, o sea, cuando Kanye West menciona y dice, no, es que los judíos son los que controlan el mundo del entretenimiento, son quienes controlan Hollywood, pues hay algo de verdad, porque el 80% de las personas que trabajan específicamente en Estados Unidos pues provienen o tienen esa herencia, ¿no? Porque así es como nació la industria. Claro, y muchas cosas, no nada más el entretenimiento. Pues todo lo relacionado sector con entretenimiento, dinero, ¿no? Sector económico, sector... ¿Y tú por qué crees que sea eso? Pues yo creo que han vivido dos grandes represiones en la historia. Les ha ido... Se han tenido que levantar, la comunidad se ha tenido que levantar de dos grandes catástrofes, podríamos decirle así. Y yo creo que tienen reglas muy simples y muy fuertes para llevar su vida, para llevar su estilo de vida, ¿no? Claro. Y les ha ayudado a adaptarse en este mundo. Esas reglas que ellos tienen, pues es que después de levantarse de lo que se han levantado, imagínate. Bueno, y eso es nada más en la historia moderna. Sí, claro, eso nada más en la historia moderna. Hace poco me tocó ver un video en YouTube donde alguien mencionaba su teoría de por qué los judíos eran demasiado buenos con el dinero, ¿no? Ajá. Y mencionaba que ahí en Europa por el siglo XIV aproximadamente,
O sea, realmente los cristianos utilizaban otro sistema numérico, no habían adoptado el sistema árabe. Y aparte, pues un buen cristiano no maneja dinero, ¿no? O sea, no presta dinero, no cobra intereses, etcétera. Entonces, ese era el trabajo de los judíos, ¿no? Entonces, por distintas... ¿Como bancos, dices tú? ¿Bancos? Sí, ¿algo así? De ahí nace la banca. De ahí nace la banca, de ahí nace todo el sistema. Pero más que nada es como, pues ese era su trabajo y lo tenían que hacer bien. O sea, no nace como de esta forma que Kanye West y compañía... Y Mel Gibson y la gente... Como si fuese una raza o una... Sí, claro. Por eso te digo, ¿es bueno o es malo? Pues a lo mejor pues lo han llevado a muchísimas cosas, porque es que... Es muy fácil irse por el lado oscuro de las cosas, pero Hollywood no ha hecho bien. Pues es como toda tecnología, o sea, realmente la industria, o sea, el cine tendrá a lo mucho 100 años, o sea, de estar existiendo. Entonces, al principio, ¿quiénes son los que crean el cine? ¿No? Por un lado tienes a Thomas Alva Edison con todo su desarrollo de patentes, por otro lado tienes a los hermanos Lumière, que pues son... lo que precede al cine, ¿no? O sea, que fueron a enseñar su invento a muchos lugares sin la intención de estar cobrando dinero. Luego tienes a los entusiastas que empiezan a ser estos productores que empiezan en Nueva York, a través de esta guerra de patentes deciden buscar otro lado, encuentran California como el lugar dorado para poder expandirse. Y luego tienes las personas que quieren hacer dinero, que ven una oportunidad, digamos, como visionarios que ven una industria naciente, que dicen aquí hay algo donde se puede hacer dinero, se empiezan a meter y ya la bola se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, es difícil que 6 personas, 10 personas, 12, 20 personas se reúnan a decidir todo el tema de la industria. O sea, es un poquito más complejo. O sea, ¿o no? O no, pues mira. Porque si fueran más personas, a lo mejor no podrían ponerse de acuerdo, güey. O no llevarían toda esa red, ¿no? Sí, tienen que ser poquitos para estar de acuerdo. O sea, entre más, es más difícil. Por eso yo digo que entre menos personas gobiernen el mundo, más fácil es para ellos. Porque más fácil se ponen de acuerdo, ¿no? Imagínate si fueran 2 personas solamente las que gobiernan todo el mundo, pues tú tienes tus ideas, yo las mías, y de ahí partimos y vámonos, güey. ¿Quién más nos dice qué hacer? O sea, pues sí, o sea, en la teoría eso sería lo más sencillo. O lo que funcionaría mejor, ¿no? Pero ¿tú crees que son más? O sea, creo que hay... Porque se tiene que controlar a través de ciertas ramas y el entretenimiento es solo una. Es una de... El deporte, las finanzas. Sí, claro. Pero son los mismos. En el deporte también hay cierto. Oye, pero son los mismos los de Hollywood los que controlan todo lo demás. Es el mismo presidente que veíamos en Tommy Jerry. ¿Sí te acuerdas? Sí, vamos a hablar con el presidente de Hollywood. Y creo que no con salía. Los Animaniacs también, ¿no? Agarraban el teléfono directamente o era con los hermanos, ¿verdad? Con los hermanos. Pues Pinky y Cerebro también. Tienen varios capítulos donde intentan hacerlo. Pinky y Cerebro tienen un capítulo que intenta ir con ellos, que le empieza a decir Cerebro a Pinky de que ellos son los que controlan todo, ellos son los que controlan el entretenimiento, ellos son los que controlan la industria. Sí. Entonces siempre quejándose, ¿no? Sí, que vamos a buscarlos, a encontrarlos, ¿no? Llegan con ellos y tienen que dar un saludo secreto que Cerebro no se lo sabía. Y Pinky sí, que era como que una tontería, ¿no? Y al final los dejan entrar y no era lo que él esperaba. Y volvemos a ver todo esto. Volvemos a ver todo esto de gente en mesas redondas, ocultos, con capuchas, que se quitan las capuchas y vienen, son los presidentes, son los gobernantes. O sea, nuevo orden mundial. ¿No crees que eso tenga mucho que ver con la ignorancia? O sea, pues es que es lo que te decía ahorita, todo este viaje. Todas estas ideas o suposiciones de lo que representan todos estos grupos con capucha. Es que todo este viaje de iniciación de lo que hablábamos ahorita no necesariamente tiene que ser una iniciación masónica o algo así. Simplemente es salir de la ignorancia. Claro, despertar. Despertar, exactamente. Entonces, pues tú dices que
¿por qué lo dices que sea como la ignorancia? De que volvemos a ver a los mismos personajes en la mesa redonda con capuchas y somos ignorantes, que, sí, es que, o sea, ejemplo, no entendemos que son los mismos, que son ellos. A lo que te refieres con iniciación ahorita, ¿no? Que básicamente es un camino para despertar hacia la conciencia, ¿no? Es sentir el llamado, atravesar las dificultades. Sí, exactamente. Nacer y morir, y despertar hacia la nueva conciencia, ¿no? Eso es. Eso lo vemos en muchos grupos, en muchas religiones, en muchas escuelas de pensamiento, o sea, digamos, podríamos hasta decir que es un proceso natural del ser humano. Tiene que morir para volver a nacer. El fénix. En esta vida, ¿no? Si algo hay que hacer aquí, tal vez es renacer de las cenizas. Ese camino, ¿no? Entonces, o sea, todos tenemos que tocar fondo. Tiene que ver. No necesariamente, o sea, pero sí, todos tenemos. Es que piensas, si lo piensas, es la única manera de aprender, es la única manera de poder soltar hay todo. Aprenden de poder ver a los demás, ¿no? Y de la experiencia ajena, son los menos. Sí, pero yo creo que si pones una balanza y dices, ¿cómo aprendes más? ¿De la experiencia ajena o de mi propia experiencia? ¿Tú qué crees que pese más? Bueno, de lo que ya pasó, ¿no? Pero de lo que tú aprendes por experiencia propia o viendo. 10, 20, 30 veces con la misma piedra. No, pues a las 2 veces. Pues de hecho hay gente que simplemente quiere tropezarse con sus piedras. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que yo estaba con un productor y estábamos grabando unas canciones y él me decía, tienes que seguir estos pasos para que te estoy ahorrando 2 años de tu vida. Y yo le decía, no me los ahorres, yo quiero caerme con esas piedras. O sea, no me quites la oportunidad de errar, de caerme. O sea, gracias que me estás diciendo que por ahí no es, pero pues déjame. El camino de la enseñanza. Déjame caerme. Déjame aprender. Aprender de mis errores, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, o sea, pero por ejemplo, ese camino de la iniciación, ¿no? O sea, si alguien pasa por ese proceso en su vida, independientemente de la escuela que sea, y ese proceso le sirve para encontrarse de una manera en la que sea más provechoso para sí mismo y para su entorno, ¿no sería lo más lógico querer compartirlo de una manera? Pues por sí. eso, a través de todo el cine y de todas las películas y libros y etcétera, podemos ver... ¿Es una preparación? Lo mismo, o la misma historia, o la misma búsqueda de la historia, interpretado por X y cantidad de personas, y ahí es donde entra, digamos, como que toda esa distorsión, y por eso mencionaba de que tal vez... O sea, no que no. O sea, es una búsqueda. Okay. ¿Es una preparación? Es una búsqueda. Es una búsqueda que todos estamos haciendo. Y quienes tal vez profundizan un poco más, desean o quieren compartirla más allá. O sea, por ejemplo, George Lucas. Fuera del tema de que si le robó o no le robó a Jodorowsky, que si quieres ahorita lo tocamos. O sea todo el concepto de Star Wars y Dune. Y Dune. O sea, de lo que representa Star Wars, o sea, o de donde saca ideas, por ejemplo, todo este tema de la fuerza, ¿no? O sea, el lado oscuro, la fuerza, los caballeros Jedi, cómo manejar el lado oscuro, o sea, cómo van evolucionando todo eso o sea, eso es religión pura, ¿sí me explico? Es religión pura adornada de... espiritualidad, dices, simbolismo. Sí, es enseñanzas gnósticas que prácticamente las puedes agarrar de cualquier religión, porque casi todas hablan lo mismo, nada más su escenografía la cambia. Difiere. Sí, o sea, tú dices que hay gente que se basa en la filosofía Jedi para vivir. No, más que todo el significado. El significado. La filosofía Jedi, güey, o sea, de la fuerza. No es algo, o sea, no es un churro que se aventó George Lucas y dijo, esto se escucha bien chido, o sea, no, o sea, tiene toda una explicación metafísica detrás que muchas religiones o grupos intentan explicar o comparten o explican o la viven de distintas maneras, ¿no? Okay. O sea, entonces ahí es donde, por ejemplo, o sea, ¿quién controla la industria? O sea, la controlan los fondos de inversión que la hacen, o sea, que financian las películas. Claro. Las productoras que todavía siguen teniendo papeles, las productoras o los guionistas. Sí, pero por ejemplo las productoras, Warner, Paramount, ¿quiénes son los dueños de Warner? Exacto.
Pues, ¿quiénes son los dueños de Paramount? Son, o sea, en su mayor parte son BlackRock y Vanguard. O sea, se cuenta que esas dos empresas tienen acciones en Disney, Paramount, Warner Brothers. Disney, de hecho, creo Pixar. Que de todas las más grandes, las únicas privadas son Netflix, por ejemplo. Las únicas privadas son Sony y de hecho creo que Paramount es la única privada de las gringas. O sea, creo que una era de Harvey Weinstein, ¿no? Harvey Weinstein. Bueno, pero él tenía como un estudio, una productora. ¿No era Paramount, no? Tal vez tenía algunos tratos así, pero no. Sí hizo una, sí dijo Harvey Weinstein. Puedes buscar, por favor, para hacer producción. Una película salen Harvey 4 Weinstein. o 5 productoras. Sí, pero Harvey empezó trabajando desde abajo y fue creciendo y después hizo su productora muy grande. Y creo empezaron haciendo películas independientes, ¿no, Mario? De Weinstein Company, pues así se llamaba. Sí. ¿Y qué películas hizo de Weinstein Company? Ponle, película. O sea, pero The Weinstein Company, haz de cuenta que es como uno de los estudios. O sea, uno de los tantos estudios. Sí, ¿no? El Señor de los Anillos, Django, Scream, Shakespeare, En Busca del Destino, Kill Bill. Todas son de Weinstein Company. Los 8 más aliados, Bastardos sin Gloria. Sí, o sea, Harvey Weinstein llegó a tener muchísimo poder en la industria, güey. Y empezó desde cero y pues ahorita no sé si está en la cárcel o no sé dónde terminó, pero... Ya se nos olvidó esa historia, ¿no? Sí, ya se nos olvidó la historia de Harvey Weinstein. Las acusaciones que tuvo, ¿no? O sea, pero por ejemplo, cuando está esta pregunta en el aire de quién controla a la industria, o sea, ¿quiénes son? Estos fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, que Harvey, tienen superestructuras complicadas de explicar ahorita. Pues los productores, los actores, es una cadena, ¿no? Es una cadena, ¿no? Porque es desde los bancos, desde que controlan los gobiernos, desde los gobiernos que controlan los medios. Es una cadena de favores. Es una cadena de favores donde confluyen muchos intereses militares, intereses de inteligencia, intereses políticos, y la idea es, ¿no? Y la idea es sigue entreteniendo, no dejes de entretener, no pares de entretener. Es lo único importante. Es lo único importante. Y está bien mover masas. Porque obviamente está o sea, como este deseo de utilizarlo como herramienta de poder por los militares, por los gobiernos, por los servicios de inteligencia, políticos, etcétera, empresarios, billonarios. Está el tema de hacer dinero. El capitalismo. Más que nada más el capitalismo exacto salvaje de hay que vender, hay que entretener a las personas, hay que vender juguetes, hay que vender cómics, que le den click, el famoso clickbait, etcétera. Y está la parte de amor al arte, ¿no? O sea, la parte artística que yo considero que esa parte es la que eventualmente termina balanceando, o sea, termina haciendo la balanza entre las cosas que puede ocasionar la búsqueda constante y única del dinero y la búsqueda constante de utilizar esto como herramienta de poder. Pero ¿para quién? Para ellos es la que busques el dinero para ellos y la felicidad de alguna forma, aunque sea mala, sí, pero la tengas que vivir, la tengas que vivir a como te toca. No hay nada más poderoso que la palabra, güey. Pero es que se controla todo, se controla la... El dinero que alguien tenga, güey, no va a ser capaz de expresar ciertas cosas como lo pueden hacer ciertos escritores, directores. Exacto. Actrices, o sea, los dos, perdón, pero es que los dos tienen la razón. Porque al momento que Mario dice, sí, lo están usando como herramienta de control. Claro, totalmente. Desde hace mucho tiempo, desde los alemanes, desde ya sabíamos. Pero imagínate que esa herramienta se le salga de control. Exacto. Y en vez de utilizarla como herramienta de control, haya ciertos rebeldes o ciertos virus en el sistema, como dice Normie, de escritores, guionistas. ¿Te acuerdas de esta película que hasta le costó la vida? Por ejemplo, Stanley Kubrick. ¿Sí? Creo que te refieres a él. La película de Eyes Wide Shut, que Stanley Kubrick era un rebelde del sistema, podríamos decirle así. ¿Por qué? Porque sí, están utilizando toda esta metodología para controlar, que es el entretenimiento en Hollywood. Pero si Stanley se dio cuenta que él podía meter su mensaje oculto
y enseñarle a la gente otra cosa sin que ellos se dieran cuenta, claro. Pues imagínate el poder. Imagínate el doble poder, el doble filo. El arma de control mental termina siendo un arma de despertar, ¿no? Un arma de despertar mental, o no sé cómo podríamos llamarle, ¿no? Hay muchas películas, o sea, tal vez por cada 10 películas palomeras que son nada más para embotar el cerebro, por ahí debe haber una película independiente. Claro, que está dando mensajes. Sí. O sea, y por ejemplo, o sea, me acuerdo muy bien que en esta película donde hacía lo del alunizaje, ¿no? Stanley Kubrick, que era lo que quería demostrar, que creo que era en El Resplandor. Sí, que quería decir que él había grabado el alunizaje. Que no era real. Pero, ¿y en Eyes Wide Shut qué era lo que quería desenmascarar? Pues es que Eyes Wide Shut en realidad está muy bien hecha. O sea, dentro de lo que Stanley Kubrick quisiera decir, te envuelve muchísimo todo el trama, ¿no? Porque es un drama. La película es un drama psicológico que pues ha generado muchísimo debate desde que si mataron a Stanley Kubrick antes de que saliera, por eso, muchas interpretaciones. La película pues se ambienta en la alta sociedad de Nueva York, ¿no? Sigue la odisea nocturna del doctor Bill Harford. No sé, ¿sí la vieron o no la vieron? Yo no la vi. ¿Tú la viste? No. Bueno, el doctor Bill Halford es interpretado por Tom Cruise, ¿no? Es un doctor de súper renombre, con muchísimo dinero, que están en la alta sociedad. Y su esposa, que es Nicole Kidman, que en ese momento eran parejas. Que ese era un requerimiento de Stanley Kubrick, que tendría una pareja real, en la vida real, tenía que ser la que interpretara a la pareja en la película. ¿Y quién mejor que Tom Cruise y Nicole Kidman en ese momento, no? La del momento. Sí, claro. Entonces, este personaje, Bill, se adentra en un submundo oscuro, un submundo de deseo de poder, porque llega a una fiesta y en esa fiesta se encuentra con un amigo. Creo que la fiesta es en la mansión de su amigo. Y entra al baño y ve que hay una chica totalmente ida, ¿no? De tanta droga, está ida en el baño. Y empieza ahí como que su amigo le dice que le ayude, porque él es doctor, ¿no? Que le ayude a revivirla para que no tenga una sobredosis, para que no pase a mayores. Y entonces se empieza a meter en un submundo de deseo, de poder, de secretos. Todo esto a través de la lente surrealista de Stanley Kubrick, ¿no? Porque Stanley explora pues todos temas muy profundos relacionados con la sexualidad, el poder, la moralidad, desafiando todas las convenciones sociales, examina los deseos y pues todos los deseos ocultos de la raza humana, de la naturaleza, ¿no? Okay. Stanley en realidad es muy creativo para poder contarnos las historias, porque ¿cómo puedes contar una historia que trate de otra cosa en la película, ¿no? El espacio, ¿no? Exacto, que es como su película de la iniciación. Pero que dices, ¿cómo? Sí, claro. Explora mucho la sexualidad en Eyes Wide Shut. En realidad desafía mucho los tabúes, aborda la sexualidad de una manera muy franca, muy provocativa. A lo largo de la película, pues Stanley examina la naturaleza humana, todos los deseos sexuales reprimidos que yacen debajo de la superficie de la sociedad. No sé si te acuerdas en una escena que el doctor Bill Halford... Es que el doctor después tuvo un problema con Nicole Kidman, que en ese momento, en la película, que se empiezan a fumar marihuana juntos en una escena, empiezan a fumar en su cuarto y se pone tan loca, tan tripeada, podríamos decir, que le empieza a confesar que tuvo un deseo de serle infiel con un marinero. Entonces le empieza a confesar, estaban fumando los dos y le empieza a decir: tuve un deseo muy fuerte de acostarme con un marinero que me hiciera de todo, que quería que me hiciera suya en ese momento, y se lo cuenta. Y para Bill Harford, para Tom Cruise en ese momento fue un shock muy duro, ¿no? De que tu esposa te diga tuvo deseos de estar con alguien más, que no lo hizo, pero tuvo los deseos. Entonces empieza un viaje psicológico muy fuerte para Bill. Va a un bar, se encuentra con un amigo de él que es pianista y le dice: oye, tengo una fiesta en la noche, pero es secreta. Te voy a dar una clave, pero necesitas ir en traje, necesitas ir con una máscara y necesitas ir con un disfraz. No puedes ir así nada más. No puedes entrar sin la contraseña, te la voy a dar. Le da la contraseña, le da la dirección
Y entonces faltaba, pues, no sé, 3, 4 horas para ir a la fiesta y Tom Cruise no tenía disfraz, obviamente. Entonces, Stanley explora mucho la sexualidad porque al momento de que Tom Cruise va a buscar el disfraz, la tienda de disfraces estaba cerrada. Sale el dueño de la tienda, le dice que está cerrada, pero Tom Cruise le dice que le paga el triple por el disfraz. Sale la hija del dueño. Del sastre. Sí, sale la hija del sastre de disfraces, pero estás hablando de una niña de 12 años y en ese momento estaba teniendo contacto sexual con un señor. Entonces lo descubre porque como estaba cerrada la tienda, pues la hija dijo, pues ya está cerrada la tienda, nadie nos va a descubrir. Y un señor está teniendo pues ahí acto con la niña. El papá le va a buscar el disfraz, prende la luz y se los encuentra. Y después te dan a entender como que el papá vendía a la niña, a la muchacha. Entonces no le importó. Empieza ahí algo muy oscuro, muy extraño que quería contarnos Stanley Kubrick, ¿no? Yeah. Entonces ya después le da el disfraz, va al taxi, va a la mansión y pues empieza toda esta odisea increíble de Tom Cruise dentro de la mansión, donde ve pues todo lo que está pasando dentro de una sociedad secreta, de un grupo de sociedad secreta, que era lo que más nos podía adentrar en ese momento, a imaginarnos algo como los magios de los Simpson o esta película. Hace menos de un mes acaban de matar así de que a cuchillazos al fundador de Cash App, que es una aplicación muy famosa a través de la cual se transfieren dinero. Y el güey que lo mató era hermano de una chava, una señora que presumiblemente se estaba yendo a ese tipo de fiestas en los círculos de Nueva York. Bueno, pues es que ¿no? Es un submundo de la élite, ¿no? Podríamos, sí, exacto. Sí, podríamos. Y esta noticia de... Sí, claro, Stanley Kubrick quería decirnos algo, por eso te digo, fallece 4 meses antes, fallece en marzo y este estreno fue... De hecho, se supone que, julio, que Tom Cruise es el que termina la película, ¿no? O sea, la dirección ya estaba terminada, pero no se estrenó. La última edición, ¿no? No se estrenó. Pero sí nos trata de decir algo de este submundo que existe de la élite, ¿no? Porque a través de la película, pues el personaje de Tom Cruise se va encontrando con figuras muy poderosas, muy enigmáticas, que pues controlan y manipulan todo a su antojo, ¿no? Entonces Kubrick critica la hipocresía y la doble moral de la clase alta. Claro. Utiliza todo su poder para satisfacer sus deseos más oscuros sin importarle las consecuencias. Porque pues con un chisquido de los dedos puede satisfacer todos sus deseos, ¿no? Sin importar lo que a las otras personas les estén causando. Y eso quería hablar y a alguien no le gustó. Pues está explorando todo eso dentro de la película, ¿no? Antes era como... Estaba ese miedo, ¿no? Siempre estaba ese miedo de no poder hablar mucho. De no poder decir, por eso te digo. Porque estaba muy concentrado el poder, ¿no? Sí, si Kubrick era un rebelde, pues... El día. No, hombre. Cualquiera, o sea, pobre Kubrick, porque Kubrick estaba adelantado a su época, podíamos decirle, de andar poniendo mensajes ocultos o de querer decirle a la gente lo que hicieron, claro. Pero hoy en día, pues sí. En ese tiempo no se podía, hay tantas voces que es difícil escuchar. Oye, y Mario dice en ese tiempo no se podía, fue en 1999, o sea, estamos hablando de hace 24 años. Es poco relativamente. Sí, porque mira, hablando de Edward Shot, también se centra mucho en la lucha de este personaje principal por encontrar su identidad en medio de toda esta tentación, en medio de toda esta confusión, ¿no? El doctor Bill Hartford se enfrenta a sus miedos y a todas sus debilidades a medida que se aventura en un mundo desconocido y peligroso. La película plantea preguntas sobre la moralidad, sobre la ética y cómo las decisiones que tomamos pueden llegar a tener un impacto profundo en nuestras vidas y pues en todas nuestras relaciones, ¿no? Claro. Todo importa. Y creo que eso es algo que la gente no se da cuenta, que puedes estar diciendo lo que quieras, puedes estar haciendo lo que quieras, pero se deja marcada una huella que al final de ciertos años terminas descubriendo en terapia, ¿no? De que todo importaba. Todo lo que veías, todo lo que escuchabas, sí, todo es muy importante lo que consumimos. Pues sí, pero hablando de Hollywood y hablando de la élite y hablando de el control, si ellos saben que nos va a hacer daño ver esas cosas o ver ciertas cosas... Pues tal vez es más como
normalizar muchas actitudes, ¿no? O sea, claro. Muchas prácticas. Sí, o sea, a través del entretenimiento, o sea, de este sistema de estrellas a las cuales seguir, ¿no? O sea, porque una estrella es un punto de referencia para que te guíe en un camino, ¿no? Entonces, todo este sistema de falsos ídolos es parte de lo que nos va a dar. Falsos ídolos. Un modelo a seguir, sea bueno o sea malo. Seguir, o sea, sí, algo que seguir, no, o sea, y más en estos últimos años donde la religión ha ido bajando de popularidad, digamos. Pero no, o sea, ¿no crees que sea como que seguir como un espejito que alimenten esos vacíos que ¿cuál espejito? O sea, que el artista sea un espejito realmente, o sea, sea un aquí estoy, síganme y pero es que ¿qué tipo de artistas? Tú tienes dinero, ¿ok? Tú tienes $100 millones a tu disposición y te levantas un día y dices, hoy quiero dañar el mundo. Quiero que el mundo se vaya al carajo. Estoy enojado. Tengo $100 millones y quiero conspirar para que el mundo se vaya a la mierda. ¿Ok? ¿Te esfuerzas en callar todas las buenas voces o te encargas de financiar las buenas? Las voces que sabes que le van a hacer daño o que van a alimentar los intereses que tú quieres. O sea, podrá haber 100 artistas y si 2 le están cantando a los culos y alguien quiere que le canten a los culos, es a los que van a financiar. Aunque de los otros 100, güey, 3 sean pianistas de la talla de Mozart. O sea, dices, las películas, dices que la industria se prostituye. Lo agarran a un género como... Claro. Ahorita lo vamos a ese género y lo vamos a prostituir. Vamos a darle a ese género, pum, 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 y termina, y luego el que sigue. El género que sigue... No, o sea, creo que la industria... o quienes componen la industria, quienes están detrás de estos fondos de inversiones, quienes están detrás de los consejos de administración, quienes están detrás de las grandes productoras, tienen una agenda que esa agenda ellos en su interior consideran que es buena, o sea, consideran que es algo que deben de hacer y por lo cual deben de luchar. Y dentro de el plan para ejecutar esa agenda es darle voces a todas aquellas personas que estén haciendo algo que resuene a lo que dice su agenda. O sea, en vez de tal vez como hace 20 años o hace 30 años que se tenía el miedo de que los callaran, o sea, o de que se callaran a las personas. Ahorita que hay tantas voces alrededor, o sea, es más fácil enfocarse en financiar única y exclusivamente lo que le hace bien a esta agenda, ¿no? Entonces, como las compañías que controlan Hollywood o que controlan el 80% de las producciones de Hollywood son principalmente fondos de inversión. Estos fondos de inversión no solamente hacen arte, no solamente hacen comunicación, o sea, estos fondos de inversión venden productos, venden casas, venden terrenos, venden fertilizantes, venden un sinfín de cosas. O sea, para que nos demos una idea, o sea, Vanguard o BlackRock manejan cada una más de 8 o 10 trillones de dólares en activos a nivel mundial. Sí, o sea, Hollywood nada más es como, y ya no nada más Hollywood, porque también hay en México, y en Perú, y en Colombia, y en República Dominicana, y en Puerto Rico, y se van expandiendo, ¿no? O sea, depende de los países que tanto lo abren o que tanto lo cierran. Aunque también su sistema ha tenido tanto éxito que a veces ya está... ¿Qué estábamos hablando ayer? Que había una versión de Little Miss Sunshine calcada en español, ¿no? O sea, sí, una adaptación. Les copian las cosas, ¿no? O sea, claro. Entonces, y creo que por cada 10, 20 películas que la industria saca, que están alimentadas por intereses, sale tal vez una película independientes podría ser o tipo como ya comerciales como Stanley Kubrick, pero independientes como Jodorowsky. O sea, por ejemplo, La Montaña Sagrada. O sea, ¿con cuánto dinero se hizo La Montaña Sagrada en comparación con las producciones de su época? Claro. Y te aseguro que de ese año o de esos años muy pocas películas se hicieron, ¿no? Sí, y aparte que La Montaña Sagrada fue la primera película con presupuesto para Alejandro.
a Jodorowsky, porque venía del Topo y antes de eso venía de Fan Will Lease, pero con el éxito del Topo ya confiaron en él para poder soltarle presupuesto. Que digas así que le hayan soltado. No. Pues no, pero la maravilla que hizo, ¿no? Sí, Alejandro Jodorowsky, pues sabemos que trasciende. Actuó, ¿no? Actuó en esa película, ¿no? Sí, es el personaje principal de la película. El alquimista. Pero es una película que trasciende los límites de la narrativa convencional, porque se sumerge en el terreno de lo simbólico y de lo esotérico. Siempre representaba lo esotérico con Alejandro a través de una trama surrealista, toda la ricura que podemos ver en la fotografía de la película, de las tomas de Alejandro, todo lo que le importaba, no nada más el trama, sino visualmente que para ti fuera algo espectacular, ¿no? Excepcional estar viendo la película, aunque si no le quisieras poner atención, simplemente por el hecho de estarla viendo. Ajá, exactamente, ¿no? Pero se puede interpretar como un viaje iniciático también esa película de la montaña sagrada, ¿no? Porque pues el protagonista emprende una búsqueda interna de transformación y de trascendencia. Pues no te vayas muy lejos, Pinocho. También. Pinocho es lo mismo, ¿no? Sí, que estuvimos hablando de la pineal. En el programa pasado, ¿no? En todo ese rito de iniciación. Sí, pues la pineal se podría decir que de ese momento donde se pasa la sabiduría y todo eso, ¿no? Sí, y igual pasa pruebas, pasa desafíos, igual que el personaje de la montaña sagrada, ¿no? Tiene la conciencia ahí detrás. Tiene que pasar todas estas pruebas que pues lo llevan a un despertar espiritual, ¿no? A una renovación de su ser. Exacto. Eso siempre ha sido. En la película de Historia sin fin, ¿no se acuerdan? Hay una escena en la que Atreyu, el joven guerrero protagonista, se encuentra con las esfinges y en su búsqueda de salvar al Fantasía. Las esfinges son dos estatuas gigantes de cabezas de león y cuerpos de serpientes que guardan la entrada a un paso peligroso llamado las puertas de la Fantasía. Estas puertas representan un obstáculo crucial en el viaje de Atreyu y su momento de iniciación. En esta escena, Atreyu se enfrenta a las esfinges, quienes les hacen preguntas para poner a prueba su sabiduría y valentía. En estas preguntas que le hace la esfinge es para saber si realmente es digno de pasarlo, ¿no? Sí. Entonces, era una pregunta que nos habías hecho en un capítulo, ¿no? No, bueno, la pregunta que le hace la esfinge, pero esa era una pregunta que le hacía la esfinge a los viajeros. Okay. La esfinge de Egipto, esta esfinge de Atreyu. Sí, es de una película, ¿no? Sí, pero también el momento de iniciación marcado, ¿no? En esa película. Sí, y que te hablan, te reclutan a ver si eres digno. Tomando en cuenta eso, ¿qué crees que... O sea, si tuviéramos que hacer cuentas, ¿qué ha hecho más el cine? Programar a las personas hacia una realidad tal vez dañina, embotar de que a las personas o despertarles la conciencia. ¿Cuál de las tres crees que...? Atontarlos. ¿Crees que en su mayoría sea...? Sí, claro. Tratar de que la gente piense que puede vivir una película, que su vida la puede desarrollar como una película. Porque es desde un principio, ¿no? Desde que estás pequeño, con las caricaturas, con las películas animadas, hasta... pues toda la vida. Que estar viendo películas constantemente nos haga algo en la mente que pienses que puedes vivir eso. O sea que... Y quieres ir hacia... Simplemente las fantasías que vendía Televisa, ¿no? Las novelas. Claro, que mucha gente pues cuando veía a un actor en la calle le reclamaba lo que había pasado en la novela. Y ha pasado mucho, ¿no? Exacto. O sea, pero o sea, que se apasionan tanto y que creen que eso es una realidad y que todos viven, ¿no? Y... hay gente que vive su vida a través de películas, de que yo me acuerdo que esta película me enseñó esto y así voy a vivir mi vida y así. Y la agarra como filosofía de vida, ¿no? Así es, pero hay películas buenas que te dan mensajes buenos, pero se repite este mensaje del iniciado, del despertar. ¿No? Se es repite. Como si alguien ahí supiera. Y siempre es alguien que te enseña. Sí. Eso es siempre, o sea, no es de que ya desperté y ya solo voy. No, es un llamado, alguien te enseña. Un camino. Por ejemplo, tú dices ahorita las esfinges Atreyu. En la montaña sagrada podríamos decir que el personaje principal pues es reclutado por los alquimistas. No sé si recuerden quienes lo guían en su búsqueda, que siempre es una búsqueda. Era lo que decíamos, una búsqueda. Este llamado siempre representa la necesidad de abandonar la vida cotidiana, de adentrarse en una aventura trascendental, ¿no? De cambiar la vida, de decir, oye, no nada más era esto, sino era todo esto. Y no lo había visto y yo vivía totalmente controlado, aislado, en ignorancia. Y es eso, despertar de esa ignorancia. Es
la iniciación, y siempre hay que pasar por pruebas, por desafíos. Siempre durante este viaje iniciático, pues los protagonistas deben enfrentar diversas pruebas que ponen a prueba, válgame la redundancia, la valentía, la sabiduría, su capacidad para enfrentar sus propios miedos, sus propias limitaciones. Por ejemplo, en la montaña sagrada, pues el personaje principal se encuentra con muchas situaciones surrealistas que simbolizan todas las pruebas que él debe superar en su camino, ¿no? En ese camino hacia su transformación interior, que era lo que decía Mario ahorita, que las esfinges pues iban a ver si Atreyu era digno de poder cruzar y pasar a ese camino para su transformación. Tú lo hablaste ahorita, la muerte, el renacimiento, todos estos son simbolismos, ¿no? Es muy simbólico en las películas. Por ejemplo, un elemento muy común en los ritos de iniciación es la representación simbólica de que te moriste y que volviste a nacer. A renacer, ¿no? Que tiene que haber un final para un principio, un principio para un final, ¿no? Sí, pues en la película él experimenta una muerte, el protagonista un renacimiento que es simbólico a medida que avanza su viaje, ¿no? Un renacer. Se manifiesta o lo podemos ver en diferentes escenas. Ahorita que estás hablando de eso, ¿has visto Truman Show? Sí. Sí, no, que también hace exactamente lo mismo. Pues sí, es como una transmutación interna, porque, bueno, ya hablando de Jim Carrey, pues sí podemos ver su transmutación, ¿no? Uh-huh. Sí podemos ver toda esta revelación, ¿no?, que nos ha querido decir Jim Carrey a través del tiempo. Pero ¿crees que sea verdad o que sea como parte de un chiste? Porque está muy famoso el video donde sale con Jimmy Kimmel con Jimmy Kimmel. Pues es que celular pues que sí, Jim Carrey pero también Dumb and Dumber con Letterman, donde saca de que ¿cómo vamos a controlar el mundo? ¿No? O sea, haciéndolo de una forma chusca. O sea, ¿no crees que o sea, que tal vez nada más esté burlando como de la ignorancia, de decir, tal vez todos nos estamos haciendo ideas de esta gente con capuchas controlando la industria y etcétera? ¿No crees que sea más como un sketch relacionado con eso? Es que acuérdate lo del primado negativo, ¿no? Acuérdate lo que hablábamos, lo que hablábamos del primado negativo, que ellos te lo ponen así directamente en tu cara, para que cuando alguien te platique de eso, digas, ay, como en las películas. Ay, sí, o sea... De hecho muchas personas creen... Para que te desacrediten. De hecho, muchas personas creen que toda la ola de películas acerca de ovnis y Alien, Depredador, etcétera, son como la preparación para que la sociedad se conozca públicamente que existen otras razas y que vamos a empezar a convivir con ellas. ¿Tú crees? Es como un rumor que lleva como 10, 15 años en internet. ¿Crees que sea verdad? Porque pues hemos hablado muchísimo a través de todo. Lo que sí creo es que a través de las películas se busca una preparación, sensibilizar a las personas, claro, y normalizar actos. Okay. No, o sea, como es lo más normal del mundo porque pero, lo vi repetido. Sí, lo que decíamos de la propaganda de guerra, lo que decíamos de la propaganda. Pero preparándonos para qué, sí. Pero, o sea, yo para empezar ni siquiera creo que existan extraterrestres. ¿No crees? O sea, así como las personas... ¿Como aliens? O sea, seres que viven en otro planeta. Seres en otra dimensión. No en otro planeta. No, en otro planeta. O sea, en otros planetas no hay vida. No sé. O sea, pero tú dices a lo mejor con esa representación del alienígena. Sí, o sea... O sea, ¿puede haber alguien como nosotros en otro planeta o qué? ¿O no hay vida? O una realidad alternativa. Estaría interesante que hubiera vida. De hecho, hay un capítulo de Star Wars Rebels que se trata prácticamente de eso, ¿no? Tener una raza que tiene... o sea, que está perdida, que no encuentra su lugar en el mundo, etcétera, y después de muchos años descubren que había otro planeta igual al suyo donde ahí todavía vivían. Buen tema, ¿no? Para discutir en el siguiente capítulo. Pues sí, yo creo que sí hay vida en otros planetas. Yo creo que también. Como decían los expedientes secretos X, nunca estamos solos, ¿no? No, pues nunca estamos seguros de nada. Pero no creo que estemos solos, es demasiado... Bueno, es demasiado. Pero puede que estemos en este espacio y haya muchas más cosas que no alcanzamos a percibir. Claro. O sea, no necesariamente que estén en otro planeta.
Sí, y lo mismo de la película de Truman Show, que era de Peter Weir, que lo protagonizó Jim Carrey, que hablamos ahorita, pues es muy interesante que el protagonista Truman vive su vida sin saber que todo su entorno pues es un programa de televisión, ¿no? La película pues no está destinada a ser una obra llena de simbolismo oculto, pero se pueden analizar algunos elementos que se pueden interpretar de manera simbólica, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos más simbólicos de esta película pues es que el concepto de que la realidad es fabricada. De que todo está fabricado, de que Truman vive en una ciudad artificial llamada Sea Heaven, donde vive su vida, que su vida es controlada, está manipulada por los creadores del programa. Todo este concepto se puede interpretar como una metáfora de cómo la sociedad contemporánea puede estar condicionada y controlada por todos los medios de comunicación y por todas las masas, ¿no? Porque no vemos nada más lo que ellos nos muestran. Nos controlan totalmente y creo que nos controlaban desde la luna en la película era desde la luna, ¿no? La base. Pero, sí, la base. También es otra teoría que hay. Otra teoría de que nos controlan desde la luna. Que hay que desmenuzar. Pero sí, de que toda la realidad es ficticia, que todo esto no existe y simplemente alguien lo está controlando. O sea, y Truman es totalmente ignorante a eso, ¿no? Además el nombre... Hasta que se empiece a hacer preguntas. Sí, y además recuerden que el nombre del protagonista que es Truman, pues es True Man, ¿no? En lo que se podía decir que en realidad es el único personaje genuino de la película, The Only True Man, porque todos están fingiendo. Todos son actores que en su vida, todos están fingiendo, y él no, él en realidad es el único True Man en la película, ¿no? ¿Cuántas personas conoces True Men programadas así? No, como si les estuvieran pagando. En un mundo lleno de falsedad, en un mundo falso. Decía un amigo, todos somos un NPC para alguien más. Sí, claro. Sí, pues es que todo esto se puede interpretar como una reflexión, ¿no? Que en realidad qué tanta autenticidad hay en el mundo, qué tanto agarramos de todo y nos hacemos una idea de que somos así, pero qué tantos en realidad somos auténticos, ¿no? Exacto. Entonces, en un mundo donde la imagen y la apariencia prevalece sobre la realidad, ¿no? Que vivimos en un mundo muy, muy superficial. Entonces, otro elemento simbólico de la película de Truman Show, pues es el uso recurrente del agua. No sé si recuerdes que, pues, está rodeado por un mar. Que le tiene miedo. Entonces, todo esto puede interpretarse como un simbolismo de la libertad, de la posibilidad de escapar de esta prisión artificial en la que Truman se encuentra, ¿no? Entonces, pues el agua también se puede asociar con la purificación y el renacimiento, volver a nacer, lo que sugiere que Truman está en búsqueda, pues, de la verdad y de la liberación. Es un viaje iniciático. Entonces, además, pues tenemos al sol. El sol, que es otro elemento simbólico, y pues en la película representa la luz de la verdad, que gradualmente ilumina a Truman y lo impulsa a buscar y desafiar, pues, todas las respuestas en este mundo falso, porque el sol también era falso. Obviamente era un foco. Hay capa. Sí. Entonces, pues él estaba viviendo en un mundo falso y estaba tratando de buscar toda esta verdad. Entonces, el sol se interpreta como un símbolo de la iluminación y la toma de conciencia de Truman. Entonces, pues es importante tener en cuenta todo este simbolismo, todas estas interpretaciones que se puedan dar. Nada es en realidad cierto con certeza 100%. Y que no todo es como... Cada espectador da lo que... O sea, cada espectador le da su interpretación que quiere, ¿no? Pero pues se puede prestar a muchas interpretaciones y volvemos a lo mismo, de tomar conciencia, de salir, de evolucionar, de ser ignorantes y después despertar. Lo mismo, porque hay gente que nos quiere repetir eso todo el tiempo. O sea, podríamos decir que hay un resumen de la vida, que es morir y volver a nacer, para tomar conciencia y empezar este viaje iniciático, volver a comenzar. Bueno, y hay quien dice que ya no naces. Bueno, hay gente que ya no nace y hay gente que nunca muere para poder volver a nacer. Y simplemente, como decíamos al principio, pues son espectadores. Ay, pero bueno. Mucho por seguir platicando. Pero esperamos pronto volvernos a ver, Mario. Y así va a ser. Les decimos a todos los ordenados que no se despeguen. Claro. Para los siguientes capítulos. Y que pongan qué quieren escuchar. ¿De quién quieres que hablemos? Ahí les debemos los saludos para los próximos capítulos. Les vamos a mandar un capítulo exclusivo de saludos. Muchas gracias a toda la gente que en realidad siempre nos sigue, a toda la comunidad que no es hater. Y pues los haters también los queremos ahí. Muy en el fondo. Nos dan publicidad, aunque sea mala, ¿verdad? Pero recuerden que todo lo que nosotros decimos no es un pensamiento
o una opinión personal, simplemente son cosas que leemos, que investigamos y que tratamos de digerirlas para ustedes y traérselas en esta forma de podcast interactivo de debate, ¿no? Así es, les recomendamos que siempre nos escuchen para que tengan un buen momento de debate con sus amigos y vean todos sus temas. En Spotify podemos estar también todos los capítulos están ahí. Todos los viajeros que ahí van en sus naves. Así es. En sus naves y nos pueden escuchar en Spotify. Correcto. En TikTok pues hay mucho resumen de lo más controversial. En Instagram también, síganos en todas las redes. Y recuerden que el día es de los hombres, pero la noche es de los dioses, Mario. Y que duerman, si es que pueden. Nos vemos la orden de la noche.